En estos días el tema del que se habla todo el tiempo es el tema de la deuda, se habla de cantidades, de diferencias en monedas, se habla de porcentajes y todo, pero de lo que no se habla mucho es ¿dónde fue a parar todo ese dinero? Sobre todo, qué sé yo, por ejemplo, los casi 3.000 millones de dólares que habría que pagar durante este año. Mira, Nosotros, empiezo por acá, estamos cumpliendo poquito más de 30 días de gestión, de toda esa discusión, de todo lo que se habló. A mí me llamó la atención porque supimos que el gobierno anterior fue uno de los que más blindaje mediático, cobertura tuvo, bueno, en los tiempos recientes y sobre todo en un gobierno que estuvo caracterizado, y no es ni una opinión, ni menos todavía una acusación, una chicana. Era público que el marketing político era lo que caracterizaba, que Durán Barba, que el manejo de los medios, que los trolls, que no es algo que uno tenga que acusar. Más o menos se vanagloriaban de esto, y el caso de la provincia de Buenos Aires, de la anterior gobernadora, era el extremo, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo no se conoció una mala noticia a nivel nacional sobre la provincia de Buenos Aires o vinculada al gobierno. Y obviamente no era lo que pasaba, por algunas cuestiones obvias, conocidas y estructurales de larga data, que no son responsabilidad de la anterior gobernadora, pero nada, parecía que, se lo digo en chiste, que no se robó una bicicleta nadie en la provincia de Buenos Aires durante 4 años. Y eso tiene que ver con la cobertura mediática. Así que eso sabíamos que ocurrió durante el gobierno, tiene como un efecto de ultraactividad, porque a mí me empezó a llamar la atención que nosotros veníamos señalando los problemas que iba a haber con la deuda que tomaron, veníamos señalando que bueno, seguro si para algo no se usó es para generar capacidad de repago. Uno siempre dice, bueno, un comercio, una industria toma una deuda, pero bueno, crea una sucursal nueva, compra una máquina que le va a permitir afrontar cuando haya que pagarla. Bueno, eso es claro que no ocurrió. Seguro la provincia de Buenos Aires ha tenido una etapa de contracción económica, de reducción en su capacidad productiva y por supuesto de generar divisas porque tomaron deuda en dólares, sustituyeron incluso mucha deuda que era en pesos por deuda en dólares en mercados internacionales. Lo que fue muy llamativo es que cuando surge esta dificultad, que yo la había preanunciado, era crónica de un problema anunciado porque había un vencimiento muy grande el 26 de enero, que se conocía que venía, y bueno, y caja no había, dólares no había, pesos no había, entonces era obvio que se venía. Ahora, lo llamativo es que cuando yo estos días anuncio que estamos ya en conversaciones con los acreedores, se empezó a hablar de esa deuda como si fuera algo que surgió de la nada, que produje yo en 30 días y que ahora no la sabía pagar. O también era atribuir la parte de la gobernación de Scioli, que era cierta. Había uno de los no había pasado nada, ¿no? Era como... Fue muy llamativo porque, de nuevo, mientras era el gobierno anterior, uno decía, bueno, hay un acuerdo, hay una cosa que oculta, maquilla, disimula, pero después de terminado el gobierno llamó la atención porque no se mencionaba la palabra gobierno anterior o el nombre de la gobernadora actual, que fue la que tomó la deuda, la que ocasionó toda mía. No, pero bueno, yo siempre lo dije porque en parte sabíamos que iba a ser así. Simplemente me parece que hay un público que es un poquito más, está un poquito más atento a estas cosas y bueno, venimos hablando todo este tiempo del endeudamiento inmenso que se produjo desde el gobierno nacional y también del gobierno provincial, el sobreendeudamiento, que tiene estas características en el periodo anterior, pero que no es la primera vez, que son procesos de fuerte endeudamiento del Estado nacional o del Estado provincial o ambos, que no se canaliza, ni se expresa, ni se materializa en mejoras de ningún tipo. Es un ciclo que Eduardo Basualdo, un economista muy famoso, muy conocido y muy importante, denominado de valorización financiera. Y esos ciclos consisten en endeudamiento por un lado y fuga por el otro. O sea que son dólares que entran, pero no a ser utilizados.
por el sector ni público ni privado nacional productivo, sino que es un esquema financiero que consiste en endeudar al país, al gobierno, y eso reciclarlo a través de diferentes instrumentos financieros que terminan con salida de capitales al exterior. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el mecanismo tuvo que ver con cosas que están ahí, son objetivas, como que el Banco de la Provincia de Buenos Aires se endeudaba al mismo tiempo en LELIQ, ¿no? Que son uno de esos títulos públicos que emitió Macri, o sea que la Provincia de Buenos Aires financió a la Nación en estos títulos que además, a su vez, eran comprados por bancos y generaban enormes ganancias de capital. Es decir, que entraban los dólares, pero los dólares no eran para la provincia, sino que a través de un proceso de reciclaje terminaban saliendo al exterior. Es lo que ocurrió. ¿Se pagaron gastos comunes también? Bueno, ¿algo de esos dólares? Mira, lo que pasa es que ocurre con los presupuestos públicos, lo que implica una tarea un poco más de detalle, porque a veces la plata entra por un lado y aparece en tal lugar, pero después cuando uno estudia todo el mecanismo se convirtió en otra cosa. Y eso tiene que ver con que también en la provincia de Buenos Aires se llevó adelante un fuerte proceso de ajuste. Entonces, ese ajuste tuvo que ver con caída de los sueldos de los trabajadores del Estado, de los sueldos docentes, del gasto en obra pública, de todo lo que uno pensaría que es la función del gobierno, ¿no? De salud, de educación, de infraestructura, tanto en escuelas como en hospitales, así que se restringieron los gastos y al mismo tiempo se contraía deuda. ¿Cómo es que va ocurriendo eso? Bueno, el propio achicamiento de la economía hace que el Estado recaude cada vez menos porque hay menos actividad. Entonces sí, la plata se toma en dólares, se usa tal vez para pagar sueldos porque hay cada vez menos recaudación, sumado a que se recauda menos en los sectores que más pueden pagar. Todo este drama se vivió muchas veces en la Argentina y son paradójicamente programas de fuerte ajuste del gasto público que generan déficit del gasto público, de las cuentas públicas. O sea, se gasta cada vez menos, se recauda cada vez menos, hay cada vez más déficit, se salda con una deuda del Estado y las divisas se usan para negocios financieros. Mirá, de todo, a cada paso que das. Bueno, vos lo conocés en la radio de la provincia, ¿no? Que uno a veces se pregunta qué elemento de desidia o de maldad o de ideología está operando para que cosas, bueno, en la provincia de Buenos Aires todos sabemos que hay un brote hoy de sarampión que tuvo que ver con que no se vacunó. Y al mismo tiempo en el sector salud el ministro me contaba que encontraron, no para este caso, pero para otras cosas, vacunas vencidas. O sea que se habían comprado, ahí tenés un caso concreto, las vacunas seguramente no alcanzaban para las campañas de vacunación que había que hacer. Muchas provincias reclamaron a Nación, porque muchas veces las vacunas son de Nación, la gobernadora anterior no reclamó, o sea que tampoco le interesó, pero cuando había recursos tampoco se usaron. Eso es llamativo como otras cosas que suenan inexplicables, pero para mí tienen un contenido ideológico y político muy profundo. No parecen racionales, pero, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tenía aprobados créditos internacionales por sumas muy grandes para hacer importantes obras en la provincia. Algunos venían de la administración anterior, o sea que debían llevar mi firma como ministro de Economía. Otros se habían terminado de negociar durante el gobierno de Macri y de Vidal.
Y había ese dinero disponible para cosas como educación, como salud, como infraestructura, incluso algo que es muy importante en la provincia de Buenos Aires, que son las obras hídricas, ¿no? Lo que tienen que ver con las inundaciones y con las sequías. Pasan las dos cosas en la provincia de Buenos Aires, hay que abordarla a veces con obras muy grandes, y para mí está bien que eso venga financiado de organismos internacionales, Banco Mundial, o la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que también presta, o el BIRF, o el BID, bancos de desarrollo y de fomento, y que están hechos para eso, y que prestan a baja tasa para abarcar asuntos estructurales y a veces grandes obras. Bueno, el grado de ejecución de esos proyectos era en total 6%, había 1.500 millones de dólares y una baja ejecución. Y uno se pregunta por qué. Y yo creo que estuvo a cargo del Estado, para decirlo de una forma prolija y no insultante, pero un grupo político de gestión, o bueno, esto que pasó, que no quiere al Estado, no le gusta el Estado, no le interesa el Estado. Es más, yo creo que en lo profundo piensan que el Estado no debería existir. Es muy perverso esto, porque se han presentado, han tomado el Estado a través de un proceso electoral, no lo digo de otra forma, pero después desde el Estado contrataban a sus ONGs, o simplemente abandonaban funciones del Estado, hacían negocios desde el Estado, o dejaban que determinados negocios prosperaran por ausencia o de regulación o descuido del propio Estado. O sea que fue algo así como deterioro desde adentro, ¿no? Desde las entrañas mismas del Estado, empezar a ponerlo. Creo que es una época cuyas consecuencias nos vamos a ir dando cuenta durante bastante tiempo. Hay también el uso de los fondos para publicidad o para pagos a medios de comunicación, también recursos inmensos. Eso no se subejecutó, ¿no? No, se sobreejecutó. Pagando a periodistas, a medios de comunicación, eso, digamos, creció muchísimo. Y de la misma manera, uno ve que funciones básicas como arreglar las aulas para que los pibes puedan tomar clases, lo cual venía acompañado de primero, durante la campaña, de una especie de profesión de fe, de que la educación era re importante, la educación pública mucho más. Después desde el gobierno, el deterioro, el abandono, acompañado con un enfrentamiento con los maestros y maestras, sus representantes gremiales, un intento de enchastrar todo aquello, pero también algunos componentes discursivos, ideológicos, simbólicos, porque hubo varias frases que en el terreno de la educación quedaron plantadas ahí, que me parece que es importante volver a discutirlas. No es que ya pasó, ya terminó, porque bueno, la provincia de Buenos Aires, en la elección nosotros ganamos por 15 puntos, 52%, todo eso. Pero creo que la discusión hay que seguir dándolo. Esto de caerse en la educación pública o a la universidad, no llegan los hijos de los sectores populares. O, bueno, a mí hay una que me resulta especialmente inflamante, ¿no? Que es esta de, la dijo alguien que fue ministro de Educación, esto de hay que aprender a vivir con la incertidumbre, y agregó a disfrutar la incertidumbre. Vos fíjate que ha sido un gobierno que a todos los sectores más poderosos, a los bancos, el sector financiero internacional, a los fondos de inversión, hizo lo contrario, le dio toda la certidumbre del mundo. O sea que los que tenían que aprender a vivir con incertidumbre eran los que podían perder el laburo y no iba a haber nadie para ayudarte, los que no le alcanzaba para llegar a fin de mes, los que no sabían qué monstruo prehistórico iba a aparecer por abajo de la puerta junto con la boleta de luz porque no se podía pagar. O sea, todo eso era incierto. Esa incertidumbre hablaba para los sectores más desprotegidos, que les estaban diciendo va a haber incertidumbre porque el Estado claramente no se va a ocupar de cuidarte, de protegerte, de defenderte, que simplemente en algunos casos eran derechos consagrados hasta por la Constitución Nacional.
Entonces yo creo que tiene un elemento de ruptura con algunas cuestiones que no son solo ideológicas, el peronismo y el antiperonismo. Son principios básicos y valores básicos de la sociedad argentina. Pasó en áreas tan diversas y dispersas como derechos humanos, donde todos entendíamos que la sociedad argentina había reconstruido su democracia sobre la base de decir nunca más al terrorismo de Estado, pero bueno, empezaron a discutir desde el Estado, funcionarios públicos, si habían sido o no 30.000 desaparecidos. Detuvieron toda la política de memoria, verdad y justicia, los juicios, y uno no lo dice por un tema de revancha, se valora a nivel internacional lo que hizo la sociedad argentina, no un sector de la sociedad argentina, y empezó con Raúl Alfonsín, un radical, y el Nunca Más, y la CONADEP, y Sábato. Uno hasta puede tener algunas diferencias con algunas de aquellas cosas, pero en la base de la comprensión de que nunca más. Muy claramente empezaron a discutir cosas que nosotros pensábamos que ya no eran discutibles, ¿no? Que pensábamos que estaban establecidas. Por eso te digo, el tema de la educación pública, de la salud pública, del papel del Estado, del papel de protección que tiene que dar el Estado a los sectores que menos tienen. Bueno, todo eso se puso en cuestión. A veces frontalmente, a veces como por descuido o por error, a veces en los hechos y en los actos. Lo que a mí me parece es que al mismo tiempo otras cuestiones evidentes trataban de instalarse como cosas que eran así. Que, por ejemplo, esto del mejor equipo de los últimos 50 años, o el gobierno de los CEOs, que además le pusieron ese nombre. Son gerentes de grandes compañías, a veces transnacionales, pero buscaron un nombre hasta sofisticado y en inglés para que nadie entienda bien de qué estábamos hablando. Y yo no tengo nada contra los gerentes, ni tampoco contra los gerentes de grandes empresas, ni en lo personal, digamos, ni en lo social, ni contra los gerentes de las empresas transnacionales. Lo que puedo decir es que no sé si están preparados o dispuestos a ser ministros de la nación o a manejar el Estado. No tengo nada, podríamos hablar caso por caso, pero no es natural ni obvio que alguien que puede ser el mejor gerente de la Coca-Cola o de la Shell va a ser un buen ministro. Hasta puede ser muy eficiente y hasta puede ser honesto. A veces sí, a veces no, porque tampoco está garantizada la honestidad. Pero lo que sí digo es que el experimento y la experiencia de ponerlos a gestionar áreas del Estado, en los hechos no demuestra. Salió horrible, muy mal. Los echaba Macri, ni siquiera los terminó echando Macri porque no cumplieron con las expectativas de nadie. Ahora, una sospecha que uno puede tener, sin ser ni capcioso, ni suspicaz, ni paranoico, puede decir, ¿por qué un gerente de una transnacional o un propietario de una gran empresa, cuando gestiona un ministerio, puede que conozca el área, pero a uno se le puede ocurrir qué recaudos tenemos que tomar, cosa que pasa en todos los países del mundo, para que gestione en función del bien público y del interés general, no de sus propios intereses particulares o de los intereses de quienes... Implica, por eso, tomar un posicionamiento absolutamente... En Estados Unidos se llama puerta giratoria. En Estados Unidos se llama puerta giratoria. Está muy estudiado y hay mucho trabajo de prevención para que esto no pase. Van del sector al Estado y después cuando terminan en el Estado vuelven al sector. Hay muchísima mirada social y política sobre esto porque es un riesgo. Información confidencial, conflicto de intereses, lo llamaron ellos, pero la verdad es que si termina perjudicando al público en general y beneficiando a su empresa, no es un tema de conflicto de intereses, es corrupción. Es corrupción, no tiene otro nombre. Y no lo digo por una chicana tampoco, pero es obvio. Si yo era el gerente de la Coca-Cola, me dan la Secretaría de Comercio y cuando termino mi gobierno el único que ganó plata es la Coca-Cola y digo, tomo el recaudo, no pasó eso. Es un ejemplo. Es un ejemplo, pero digo, evidentemente fuiste mal funcionario público, aunque a vos te haya ido muy bien, pero la verdad que no se trata de eso. Por eso creo que el experimento que ocurrió durante 4 años no es un expediente cerrado y tampoco es una cuestión de pesada herencia en términos, porque esta idea de la pesada herencia en el gobierno anterior
también tenía un objetivo y un propósito muy claro. Fue un gobierno que desde el principio le empezó a ir muy mal en la economía, en todo. No estaba haciendo buen gobierno. Entonces usaban la pesada herencia como excusa, como pretexto, para ocultar lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo. Entonces era una forma muy perversa. No estaban solucionando problemas que podían subsistir del gobierno anterior. Estaban empeorando todo, arruinando cosas que andaban bien, y todo en nombre de que nos encontramos algo que no esperábamos. Lo cual también hablaba mal del gobierno anterior, porque cuando yo era ministro y tenía como mi oposición, y estoy hablando hasta 2015, a los que después fueron gobierno, eran especialistas en todo, conocían el gobierno, la Argentina, sabían qué hacer en todo. Entonces era muy raro que llegaban al Estado, se ponían teóricamente a solucionar todos los problemas, inflación o el que quiera, se deterioraba todo y entonces ahí decían, no, pero había una herencia que yo, bueno, me encontré. Entonces nosotros yo creo que tenemos que buscar esta salida, aún con muchos medios de comunicación que siguen siendo funcionales a aquellos intereses. Pero encontrar una forma de mostrar lo que pasó, pero no para usarlo de excusa, sino para simplemente deslindar responsabilidades en el camino de mejorar las cosas y de arreglarlas y de solucionarlas. Pero sí, ha pasado con esto de la deuda, por eso vuelvo sobre eso. Antes de asumir incluso manifestaste la intención de armar una suerte de libro de comunicación que le pudiese permitir a la gente enfrentarse con los datos de la realidad con la que se habían encontrado cuando asumieron, ¿no? ¿Eso sigue siendo parte del plan? Sí, claro. O sea, yo lo que pasa es que lo dije como en varias cosas más. Yo no quiero hacer de eso una bandera política ni un pretexto. Pero el caso de la deuda lo ilustra muy bien. Endeudaron a la provincia de una manera realmente muy irresponsable y además irresponsable e inexcusable. No se puede explicar la pregunta esta. ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Tomaron mucha deuda en dólares, ¿para qué? Si no necesitábamos dólares en la provincia. Concentraron todos los vencimientos en el periodo siguiente, ¿para qué? Si la verdad que aunque en la época de oro del gobierno anterior, que fue muy lamentable, pero que tenían mucho acceso, porque le pagaron a los buitres más de lo que había que pagarles, seguro. Entonces, ante una situación así, acceso a los mercados, ¿qué hicieron? Tomaron deuda y deuda y deuda, era un festival. Y después, en medio del gobierno, ya incluso los que le prestaban este sobreendeudamiento, lo llevó a decir, ya está, se cerró la canilla. Entonces fueron corriendo al Fondo Monetario Internacional porque no podían pagar ni siquiera los intereses de la deuda que ellos mismos habían tomado. Es inédito, insólito, ¿no? Es un hecho, quiero decir, gravísimo. Durante el mismo gobierno terminan al final reperfilando, llaman ellos, su propia deuda, claro. O sea, no pasó en otros periodos, aún en periodos donde hubo un proceso de sobreendeudamiento. Entonces, todo esto es lo que pasó, que algunos sectores de la comunicación, periodísticos, también ocultaron todo esto y lo disfrazaban de otras cosas. Incluso toda esa indignación que aflora cuando están en el gobierno, el peronismo básicamente, bueno, todo eso estuvo muy aplacado porque les parecía normal y natural, hasta lo festejaban y decían qué bien que han logrado reperfilar y todo el tiempo negando la situación. Entonces ahí tenés un caso. Todo el mundo sabe, creo yo, que el gobierno anterior endeudó de una manera infernal al país, muy compleja. Entonces, después, y creo que eso también se condenó en las urnas. Es decir, que los datos están a la vista. Ahora, cuando nosotros llegamos acá al gobierno de la provincia o al gobierno nacional, y nos toca tratar de solucionar ese problema, pero si vos partís, digamos, la historia desde, qué sé yo, el día que yo digo, hay un problema de deuda, y dice, ¿cómo? ¿Qué problema? Miren, este hombre. Entonces, un poco me parece que a uno le toca recapitular, pero en el camino de solucionarlo. Yo lo que podría decir es, bueno,
miren, me voy a endeudar y no es así. Entonces, creo que este tema hay que solucionarlo, hay que ir en el camino del desendeudamiento de la provincia de Buenos Aires, de nuevo. Pero ahí tenés un poco lo que yo comentaba de qué hacemos con la información y con el inventario de lo que recibimos. Yo creo que sí, hay que darlo a publicidad, no hay que usarlo como una excusa, sobre todo, o como una maniobra para esconder y encubrir un empeoramiento de estas situaciones, pero bueno, hay que, aunque cueste, plantear estas verdades para que se sepa qué está pasando. Sobre todo para que no parezca que uno no está haciendo nada, ¿no? Digo, porque da la sensación de que uno se encontró con una Argentina que es una especie de espejo negro de Australia. Digo, por un lado tenés que está incendiada y la incendiaron adrede. Ahora cuando llegás al cuartel de bomberos te encontrás con que la autobomba le faltan la goma y las mangueras la están usando para colgar chanchos y tirarlos a una pileta. Entonces, digo, no solo te dejaron una situación increíble, sino que además han tratado de bloquear cada herramienta que podrías tener a disposición desde el Poder Ejecutivo de la provincia para solucionar algunos de esos problemas. Bueno, eso también, que forma parte, me parece, de un intento de maniobra que tiene un elemento comunicacional. Veremos qué impacto tiene entre los y las bonaerenses, que finalmente es para los que tenemos que trabajar, a los que hay que rendirles cuenta y a los que estamos representando. Pero bueno, ocurrió también con la ley impositiva. Una ley impositiva que lo único que hacía era tomar la ley del año pasado, ajustarla por la inflación. Yo digo, la ley impositiva de Vidal ajustada con la inflación de Macri. Es decir, que lo otro que uno podría haber hecho es reducir esa recaudación cuando las necesidades son mucho mayores, imperiosas, y se trata de urgencias, emergencias y cuestiones gravísimas como el tema del hambre o el tema que ahora, la semana que viene, seguramente ya vamos a hacer los anuncios de la infraestructura escolar. No se puede empezar las clases con cómo quedaron las escuelas después de 4 años de abandono. Va a haber que encarar antes del comienzo de clases lo más rápido posible y con estas restricciones de recursos, así que usaremos todas las herramientas que tenemos a disposición y si no las hay, las crearemos para poder lograr que las clases empiecen con la mayor cantidad posible de edificios escolares en condiciones. Ahora, era insólito, se paró lo que ahora es mi oposición a decir esto es un impuestazo contra la clase media. Me contaba un intendente de la oposición que cuando volvió a su pueblo, una parte de los que los habían votado, le decían, los habían votado, y está bien, tienen obviamente la libertad de hacerlo, pero le decían, ¿ahora se acuerdan? Por eso yo digo que es muy llamativo, que es un intento audaz de los que pasaron los impuestazos, pasaron los tarifazos, la inflación descontrolada y un gobierno absolutamente inactivo para cuidar a la gente y cómplice para favorecer determinados intereses. Y ahora, primera ley, a 15 días de asumir, y dice, no, esto es indignante porque afecta a los sectores medios. Es muy llamativo. Yo espero, aún en inferioridad de condiciones en el terreno comunicacional, haber podido explicar bien qué era lo que estábamos haciendo, porque a los 2 minutos lo convierten en lo contrario de lo que es, y a los que dañaron tanto a esos sectores en sus defensores. Entonces, si uno no está ahí para esta especie de transposición de las almas, o transfiguración, no sé, este hecho fantasmagórico y metafísico que ocurrió, bueno, es muy difícil, porque al final uno está a la defensiva, tratando de arreglar los problemas, y se salieron con la suya, porque consiguieron reducir la recaudación con respecto a la del año pasado. Vamos a contar con menos recursos y con más problemas por un hecho político que pasó acá. Y además, ¿por qué se redujeron? Porque le bajaron los impuestos a los operadores de cable. ¿Quiénes serán los operadores de cable? Entonces bajaron también una parte de la
le pusieron un descuento a las propiedades más caras de la provincia. Entonces, finalmente, y a los importadores, grandes importadores y exportadores, terminaron defendiendo al sector económico que ellos históricamente vienen a representar. Mientras agitaban la bandera de la clase media. Es por eso. Creo que es interesante seguir discutiendo estas cosas. Lo que pasa es que trabajan sobre esta especie de arquetipos, por no decir sonceras, que los medios difunden locamente, como por ejemplo este sentido común de la gente que verdaderamente vale, que es verdaderamente talentosa, está en el sector privado. Si estás en el sector público es porque sos un mediocre y porque no tenés otro lado donde ir. Y esto se contradice con la realidad de que, por un lado, el sector privado de la Argentina, si hay algo que se caracteriza, lo único que saben hacer son negocios con el Estado, por un lado. Y después está, en todo caso, el contraejemplo, que yo creo que es muy reciente, que tiene que ver con vos y con alguna otra gente del gobierno y en general con el equipo que te rodea, de este dato nuevo que es gente que muy claramente, muy inocultablemente podría estar haciendo fortunas en el sector privado, elige más bien meterse en el servicio público y tomárselo en serio, ¿no? Digo, esto me parece que tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio de la diferencia de la conciencia sobre lo público que hay entre un sector y otro, ¿no? Sí, pero mirá que son prejuicios, cuestiones, ideología muy arraigada. Yo te hago una pequeña aclaración sobre lo que pienso del tema. No todo el sector privado, vos tenés en la provincia de Buenos Aires en particular un entramado pyme donde vos vas y recorres y son laburantes. A la par de sus trabajadores, han invertido, compiten, innovan muchas veces, la pasan mal cuando al país le va mal porque trabajan para el mercado interno. Después hay un sector, como vos decís, que es prebendario y que es bastante canibalizador históricamente del Estado, que de nuevo, me toca decirlo aún en este rol institucional, pero la verdad que la familia del anterior presidente estaba siempre, y desde que yo empecé a hacer política, que era chiquito, pero se conocían los negocios de esa familia con el Estado, eran contratistas del Estado y todo aquello. Así que creo que tanto en el sector privado como en el sector público, no es difícil, porque además uno a veces va al hospital público y a la escuela pública y hay sectores de trabajadores del Estado que están tremendamente prestigiados en lo micro, porque, qué sé yo, la escuela pública, la maestra de los nenes, el pediatra, el cirujano, gente de excelencia, digamos, que están y son trabajadores del Estado, y muchas veces mal pagos, y que también podrían hacer esto que vos decís, de volcarse al sector privado y tener mejor un bienestar económico mayor, pero deciden, por varias cosas, pertenecer y formar parte. O sea que sí, yo creo que eso está en disputa, que hay un sentido común muy arraigado, a veces muy ramplón, ¿no? Que dice, bueno, todo el que está en el... Es verdad que eso existe como una tendencia. Y hay una contratendencia, que me parece que hay que ir construyendo, porque en general ese discurso es una aplicación de ideas neoliberales muy extremas, que el que repite ese discurso no comparte. Además, si vos vas a, qué sé yo, te digo, Estados Unidos, China, Alemania, Noruega, digamos, los países escandinavos, tenés una presencia del Estado avasallante, un Estado muchas veces no solo muy presente, sino a veces que está en determinados sectores a cargo del sector, y que son sectores de punta, eficientes, eficaces. O sea que no es algo que
que creo que a cualquiera de los que dicen esto con tanta levedad, no es algo que uno no le pueda demostrar rápidamente, que no es cierto que el Estado es esencialmente ineficaz, esencialmente corrupto, esencialmente tonto, esencialmente lento, sino que hay una tarea política y además una tarea social de convertir al Estado argentino en un Estado que tenga los mejores atributos que tiene el Estado. De la misma manera que le podés mostrar que no todo lo estatal es malo, le podés mostrar que no todo lo privado es bueno. Creo que es una disputa. Y creo que esa disputa, por lo menos yo me lo tomo muy en serio. Aunque los que lucran con esta idea de Estado y con instalar esta ideología sobre un Estado malvado y bobo, me parece que lucran con esa ausencia del Estado, además, para colmo. Por eso digo que no es inocente decir que el Estado se tiene que retirar, que cuando controla, sus controles son imposiciones que ahogan toda iniciativa. Claro, me parece que son justos sectores que lucran con la ausencia del Estado, pero que al mismo tiempo piden que el Estado esté muy presente para favorecerlo. Porque no es cierto que, por ejemplo, el Estado durante la etapa anterior de Macri y de Vidal haya desaparecido por completo porque era una idea de mano invisible. No. La tasa de interés más alta del mundo era sostenida con mucho esfuerzo por todos los argentinos a través del Estado que regulaba y decidía sobre esa tasa de interés, nada más que favorecía muy poquitos. Y ahí nos decían, che, qué Estado opresor que tenemos. Los bancos nos decían, qué Estado opresor, lo alta que está la tasa de interés, déjenos competir. No, era una transferencia de recursos alevosa de los recursos generales del Estado, que no son más que los impuestos que pagan, sobre todo los sectores populares, porque hay una estructura impositiva donde los sectores populares y los sectores medios aportan muchísimo, pero eso va a parar a unas pocas fortunas. Ahí ni abre la boca de qué ineficiente y qué avasallador que es el Estado. Entonces, creo que todas esas discusiones, cuando uno se permite abrirlas un poco y dar diferentes puntos de vista, hasta los más... ¿Qué pasa si el tipo que dice, che, el Estado siempre actúa mal y ahoga y cuánto se puede? Le mostramos un poco otros modelos de Estado y le mostramos un poco a quién termina beneficiando y bueno, me parece que hay una discusión para dar, que es una disputa. Hay un par de cosas que mencionaste al pasar, pero que no quiero que queden ahí. Una, cuando hablaste de la ley y de la forma en la que terminaron aprobando la ley. ¿Cuánto tuvieron que afeitar ahí y cómo imaginás que van a compensar esa ausencia? Mira, la verdad que en la situación en la que se encuentra, no el Estado de la provincia de Buenos Aires, sino la provincia de Buenos Aires, su gente, sus trabajadores, sus jubilados, sus empresarios pequeños y medianos, sus pequeños productores rurales, la verdad que todo mango es necesario. Obviamente ahí tiene que estar el compromiso, que es un poco la otra cuestión que está ahí implícita, de que los recursos que tenga la provincia se van a destinar a las necesidades más urgentes y que por lo menos es lo que nosotros venimos planteando desde el primer día. Yo no vengo prometiendo voy a hacer tantos kilómetros de ruta, voy a hacer tantas escuelas, voy a hacer tal cosa. Lo que vengo diciendo es vamos a tener siempre en cuenta determinadas prioridades que vamos a atender antes que nada. Obviamente la cuestión del hambre, la cuestión social, de la pobreza, todo eso es una prioridad. Después está la producción y el empleo. Nosotros lo que decimos es vamos a destinar los recursos que tengamos, muchos o pocos, a reactivar el aparato productivo de la provincia de Buenos Aires, que es el de la Argentina. Prácticamente estamos hablando de lo mismo porque somos casi el 50% de la industria nacional está en territorio de la provincia de Buenos Aires, así que industria. En el sector agropecuario pasa algo parecido. En general, en el promedio, se suele decir que de todo lo que pasa en Argentina, el 40% ocurre en la provincia de Buenos Aires. Bueno, producción, empleo, salud, que a veces el gasto en salud, sobre todo en prevención en salud, es bastante invisible y difícil de capitalizar políticamente, por eso muchos no lo hacen. Nosotros hoy estamos vacunando y a veces eso no se ve,
o es puntual, o algunos sectores no lo valoran, pero hay que vacunar a los pibes y pibas, a los chicos y chicas, porque después es mucho más caro para la propia provincia, excepto que estés decidido a dejar que esas cosas ocurran y taparlas mediáticamente para que nadie las vea. Pero la verdad que no es la idea. Lo mismo con la educación, capaz que arreglás unas escuelas y nadie se entera. Se enteran si esas escuelas explotan o se les caen los techos, o sea, las tragedias. O sea que eso es lo que hay que evitar. Esas son nuestras prioridades. Acá nosotros hablamos de entre 5.000 y 10.000 millones de pesos, que es una cantidad importante, relevante, y que bueno, que tendremos que buscarle la forma. Yo le decía también a los miembros de la oposición que sean responsables, ¿no? El macrismo en la provincia, que cuando fue gobierno hizo lo que tuvo que hacer y salió como salió. Ahora que como oposición no nos trate de obligar a hacer macrismo, porque no lo vamos a hacer. O sea, no vamos a venir a restringir los gastos en las cuestiones básicas, vamos a hacer lo imposible, buscaremos los recursos, esa plata que no se gastó de créditos internacionales, también estamos trabajando con el gobierno nacional, que también al haber cambiado de signo y de predisposición y de objetivos, también gasta en vacunas, gasta en educación, gasta en calidad educativa, van a aparecer los programas vinculados a, bueno, ya apareció el Plan Nacional de Lectura, y eso, obviamente, todo lo que hace el gobierno nacional repercute en la provincia de Buenos Aires de manera inmediata, y estamos tremendamente, todos decían se van a pelear, estamos al revés, estamos coordinados, trabajando en conjunto en cada una de las áreas para que se note en la provincia de Buenos Aires que hay un gobierno nacional distinto y un gobierno provincial distinto. Hablando del nivel de deuda recibido, me sorprendió hace pocas horas escuchar a Gustavo Pose, un intendente claramente de la oposición, decir muy claramente que en realidad la provincia ya estaba en default en diciembre, digo, porque no había forma de encarar los pagos que estaban... sí, los primeros vencimientos. Exacto. ¿Cómo viene la coordinación y la relación con los intendentes en general? No, excelente. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, es la provincia más grande en cantidad de población, y obviamente algunos de esos municipios son hoy oficialistas, otros son opositores, algunos de los opositores son macristas, otros vienen del radicalismo, ahora dentro de Juntos por el Cambio. Creo que hay un crisol, digamos, un abanico de situaciones. Nosotros hemos hecho reuniones con todos los intendentes, primero lo hicimos con los oficialistas, que tuvo también, debo decirlo, una cuestión de festejo, porque había un cambio en el gobierno provincial, que para nosotros, bueno, fue por lo que estuvimos trabajando, y bueno, hoy está, pero parecía imposible, ¿no? Porque la anterior gobernadora, todos decían que era imbatible electoralmente, y fue una diferencia más grande aún que a nivel nacional, ¿no? Que fueron 8 puntos a nivel nacional, 15 puntos a nivel provincial. Lo digo porque es un dato también de diagnóstico de en dónde está, en qué página está, y cuáles son las expectativas, y cuáles son también nuestros compromisos con los y las bonaerenses. Yo creo que ese sistema de intendentes requiere redefiniciones también. Se habla de algunas cosas como la autonomía municipal, se habla de algunas cosas como el arraigo en el interior de la provincia, y vos mirá, en el plano de la comunicación, para decir alguna idea que tengo, que hemos compartido alguna vez. En cualquier provincia de la Argentina suele haber un canal de televisión de la provincia, un diario, o varios diarios de la provincia, medios de la provincia. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene cuestiones que son de muy larga data, que tienen que ver también con su unidad, con su identidad, con su integración. Son cosas que se expresan de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Eso tiene que ver con su tamaño, con su potencial económico, también con su diversidad. Adentro, digamos, de esa identidad común hay una diversidad muy grande, y hay cosas anecdóticas, pero muchas veces alguien nacido en la provincia de Buenos Aires
lo primero que te dice, yo soy de tal localidad, o de tal ciudad, o de tal municipio. No te dice, yo soy bonaerense. Mientras cuando hablas con alguien, qué sé yo, de Entre Ríos, puede ser de Gualeguaychú, puede ser de Concordia, puede ser de Paraná, pero lo primero que te dice, soy entrerriano. Entonces, esto que obviamente es digamos, no describe completamente la cuestión a la que me refiero, ni la salda, pero digo, hay algo en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con factores históricos que yo identifico, no con la historia reciente, lo identifico incluso con la creación de la provincia de Buenos Aires, que es un hecho importante, yo lo destaqué en la legislatura y vamos a trabajar sobre eso. Estamos en el bicentenario de la creación de la provincia de Buenos Aires, que fue en 1820. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene pendiente, para mí, aunque hubo esfuerzos y hubo etapas, pero tiene pendiente un trabajo sobre su identidad común. Y con los intendentes estamos trabajando en conjunto, nosotros por eso hicimos una reunión con los intendentes de nuestra fuerza política, después una reunión a la que invitamos, era en medio de la cuestión de la aprobación de esta ley, pero invitamos a todos los intendentes de la oposición, tuvimos una reunión, yo les compartí cuáles eran mis propósitos, cuáles eran mis planes, mis objetivos, le dije que quería trabajar con todos los intendentes, opositores y oficialistas, y a partir de ese momento también le indiqué a los ministros de cada una de las áreas que hicieran reuniones también con los secretarios municipales de cada una de las áreas paralelas a esas. Y hubo varias, ¿no? Hubo varias de estas reuniones, se hizo una con turismo y cultura, se hizo una con desarrollo social, se llamaba, nosotros lo llamamos la ministra Raberta con el ministro Augusto Costa, desarrollo de la comunidad. Raberta invitó a todos los secretarios de la cuestión de desarrollo social o comunitario de todas las intendencias de la provincia. ¿Por qué? Porque la idea es trabajar en conjunto, entendiendo que hay que redefinir bien cuestiones que tienen que ver con la articulación, pero también con la definición de las funciones, de las responsabilidades, de los presupuestos en todos los niveles de gobierno. Hay cuestiones que están poco definidas hoy y que hace falta, desde mi punto de vista, clarificarlas más. Te doy caso, por ejemplo, la educación. La educación en la provincia de Buenos Aires es provincial, en todas las provincias, como pasa con la salud. Eso no es así desde siempre. Se hizo en los 90, cuando se privatizaron las empresas públicas, se provincializaron la salud y la educación. Con lo cual hoy hay una desigualdad muy grande entre provincias, con lo que ganan los maestros y maestras, con el estado en el que se encuentra. Todo termina dependiendo del presupuesto provincial. Pero hay un Ministerio de Educación a nivel nacional. Tuvimos una reunión con el ministro Trota el otro día y la ministra Agustina Vila de acá de la provincia, y los equipos para trabajar en conjunto. Y yo les planteaba, hay que dejar en claro cuáles son las responsabilidades, las funciones, las obligaciones de cada uno de los niveles de gobierno, porque también lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, en particular, pero no solo durante la última gestión, como el gobierno provincial abandonó muchas de sus funciones, los intendentes se hicieron cargo muchas veces de arreglar las escuelas, que teóricamente es una función del gobierno provincial. Entonces, está todo esto muy mezclado y confundido, entreverado, digamos. Me van a decir como haiga, porque está entreverado. Entonces, hace falta definirlo mejor y sobre todo coordinarlo, clarificarlo y después coordinarlo y articularlo para poder potenciarlo. Hay cosas que tiene que hacer el intendente, hay cosas que tiene que hacer el gobernador, hay cosas que tiene que hacer el presidente. Discriminémosla bien, veamos cuáles son, coordinémosla y vamos a tener más potencia para llegar a lo que al final es un ciudadano de los 3 niveles de gobierno. Es un ciudadano de su municipio, de su provincia y de su país. Así que no distingue mucho necesariamente él o la bonaerense quién tiene esa responsabilidad.
pero tiene que llegar porque muchas veces hablamos de derechos básicos, como la educación. Entonces, no alcanza con decir tenías que hacerlo vos o tenías que hacerlo vos. Hay que hacerse cargo, abordarlo, tratar de resolverlo y que llegue de la mejor manera posible. Porque finalmente el único depositario y el único realmente dueño de ese derecho es él o la bonaerense. Lo que estás hablando es de una naturaleza estructural cuando, por otro lado, la experiencia cotidiana y la calidad de los problemas que se tienen más bien que ver con la emergencia y con apagar los fuegos o con evitar que estallen algunos que sabes que da la sensación de que van a estallar muy rápidamente, ¿no? Me imagino que si no te das cuenta se te van a pasar 4 años y decís estuve apagando incendios todo el tiempo. Pero también hay problemas estructurales. Hace algunas horas veía que de vuelta estaba la discusión, y para alguna gente que uno más o menos respeta, sobre el tema de si Buenos Aires es o no una provincia inviable y cómo habría que partirla, ¿no? Y yo imagino que durante todo este tiempo que caminaste la provincia y te habías propuesto gobernarla, me imagino que tu idea no era gobernar una provincia que vos considerabas inviable, ¿o sí? Mirá, el enojo, la rabia que me da esa posición de que la provincia de Buenos Aires es inviable, ya además ha resultado ser exponencial, va creciendo. Porque los que te hablan de que la provincia es inviable muchas veces apelan al tamaño, es muy grande. Y bueno, ¿qué hacemos con China? 100 países, o Estados Unidos, o la Unión Soviética. Evidentemente esto no tiene que ver con el tamaño, o no tiene que ver mecánicamente con cuestiones de tamaño poblacional. Hay provincias de China que tienen 3 veces, 4 veces, no sé, no tengo la estadística, pero estuve hace bastante ya con un gobernador de una provincia que era grande como la Argentina. ¿Y quién iba a decir que era inviable? Depende cómo está gobernada, depende con qué recursos cuenta, depende qué políticas se implementan, depende con qué eficiencia se hace eso, con qué eficacia, y depende obviamente de poder articular, porque algunos dicen que es porque es muy grande. Esa es la posición, digamos, más tonta, ¿no? Y con más pereza intelectual también, porque simplemente tiene 17 millones de habitantes, mucho, y mucho, poco. ¿Qué quiere decir? Para eso, bueno, entreguémosle la Patagonia a uno, porque el país es muy grande en su extensión, entonces como país es inviable. Eso es directamente una tontera, una soncera, digamos, un sinsentido. Después lo otro, lo que dicen es que no, que lo que le hace inviable es que el conurbano es una cosa, el interior es otra. La playa es una cosa y la pradera es otra. El bosque es una cosa y la montaña es otra. Entonces tendríamos que hacer la provincia de la montaña, la provincia del bosque, la provincia de la playa. La provincia del desierto. Vos date cuenta que eso es inviable desde el punto de vista de la inteligencia, ese punto de vista. Lo inviable es el grado de ser primitivo de ese razonamiento. Entonces yo lo que digo es que si tiene industria y agro, playa y río, playa de mar y río, eso no lo hace inviable. No se me ocurre algo que la haga más viable que eso. Tiene riquezas tan diversas que, bueno, simplemente lo que le está faltando, que es mi punto, es integración y planificación y políticas que al mismo tiempo distingan estas cuestiones y las aborden y las puedan potenciar mutuamente, ¿viste? Se llama sinergia, como quiera llamarlo, pero la verdad que si tenemos la industria y tenemos el puerto, no es que estamos mal y que hay que darle el puerto a otros y la industria, o si tenemos agro, bueno, se tratará de tomar los productos primarios, procesarlos en tu industria y después usar los puertos para poder comerciarlos, o las rutas, o las autopistas. Es decir, yo creo que eso habla de la falta de inteligencia de los que lo promulgan. Ahora, y en algunos casos muy también de mala leche de alguien que está viendo hacer cómo partimos este monstruo en partes que sean más fáciles de dominar, ¿no? Digo. También, obviamente, que te debilitan. Vos fíjate que un poco
Bueno, pero yo no quiero contestarles intelectualmente, lógicamente, históricamente, porque estos proyectos tienen... Ahí Rivadavia quería agarrar el salado y dividirla en dos. Así que no sé, serán algunos rivadavianos, o tal vez estoy dándole más jerarquía de la que tiene. Me parece que algunos son envidiosos simplemente de todo el potencial que tiene la provincia de Buenos Aires, otros por pereza, otros por propia ineptitud, que no pueden explicar por qué no han podido hacer ciertas cosas. Entonces yo me lo planteo como un desafío, y el desafío es integrar a la provincia, darle esa identidad que pasa por lo económico. Es decir, si vos vas a provincias que tienen también diversidad de paisaje o geográfica o agroecológica, te pueden decir, bueno, están los de allá, los del llano y los de la sierra, ¿no? Para hablar de otros países. Bueno, están, pero todos tienen mucho orgullo de que tienen el llano, la sierra, la costa. Bueno, ese orgullo es un elemento cultural que también hay que agregarle a las soluciones concretas. A mí me encantaría que alguien que vive, un pequeño productor del interior de la provincia de Buenos Aires, diga, bueno, acá tenemos un gobierno que ha juntado la producción con la demanda de la provincia de Buenos Aires y me permite a mí colocar los productos en la provincia de Buenos Aires y entonces, digamos, el hambre y la gana de comer, ¿no? O la producción y la demanda. Bueno, todo eso requiere políticas públicas. Muchas veces lo que demuestra, ahí tengo una síntesis, la inviabilidad es que la mano invisible del mercado no ha funcionado, que hace falta tener políticas públicas para que la producción se pueda juntar con la demanda, para que lo primario se pueda juntar con los servicios, que se los llama terciarios, y con la elaboración industrial. Y bueno, y todo eso requiere soluciones. Y te doy casos, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, llevemos la producción primaria, exportémosla como está al exterior, que la elaboren y la volvemos a comprar. Yo creo que tendríamos que buscar una solución un poco más piola, ¿no? Porque el valor agregado aparece cuando vos al producto primario, que es producto de la riqueza argentina y que evidentemente lo tenemos y hay que aprovecharlo, le podés agregar un poco de trabajo encima, o de tecnología encima, o de conocimiento encima, o de incluso hasta cosas tan básicas como una marca que le da valor, porque vos fíjate que hay en la provincia de Buenos Aires se produce también mucha de la actividad rural, no es simplemente aplicar las tecnologías de la genética moderna, qué sé yo, hay todavía producción tradicional que es la más valiosa en el exterior, porque hay quienes no quieren consumir transgénicos, no es ni mejor ni peor, tiene un valor mayor porque requiere otro tipo de elaboración, de trabajo, bueno, pero eso requiere que haya determinadas normas en origen para garantizar, y eso está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires y se exporta, pero para exportarlo requiere toda una cadena, hay que poner muchas veces hay que poner una especie de aduana en origen para poder embalarlo en origen. Bueno, eso requiere políticas y esas políticas las podemos hacer. Entonces eso tiene que ver también con lo que en algún momento llamábamos industrializar la ruralidad, que hoy después algunos llaman agroindustria simplemente, pero bueno, y hay que ver si la haces en origen, si trasladás el producto, si lo trasladás, si lo haces por avión, por ruta, por tren, todo eso hay que planificarlo un poco, porque si no, un pequeño productor no tiene los medios para lograrlo. Entonces, lo que falta muchas veces es planificación, es inteligencia del Estado, son políticas públicas, difusión de esas políticas públicas, y eso simplemente es algo que yo me lo tomo muy en serio, porque si no, vamos a terminar teniendo que reconocer que el problema es que los gobiernos son inviables, no la provincia. Hace unos días en el Cohete a la Luna publicamos un artículo de Enrique Hidalgo que se llamaba Enanos y Gigantes y que trataba de un problema que ya estás padeciendo, que tiene que ver con el hecho de la representación en el Parlamento, es decir, el hecho de
las diferencias que hay entre zonas, el hecho de que a pesar de haber perdido por la diferencia que vos mencionabas, Juntos por el Cambio tenga el 56% del Senado, por ejemplo, y las diferencias, por un lado entre provincias también, porque para conseguir un representante en la provincia de Buenos Aires necesitas tener 10 veces más votantes que alguien de Tierra del Fuego, e incluso las diferencias en el interior de la provincia, ¿no? Cuánto vale ser de azul respecto de lo que vale ser de moreno, ¿no? Y que lleva, esto está manejado por una ley que creo que es la 5109, a esta cosa electoral, sí, de que las representaciones no sean democráticas, sino que sean terriblemente deformadas, ¿no? Y que las mayorías no estén representadas como mayorías, sino que de repente las mayorías representen solo minorías dentro del Parlamento, ¿no? Digo que... Mira, hay no es ni la provincia únicamente, ni Argentina únicamente. Vos fíjate que en Estados Unidos, con el sistema que tienen de colegio electoral, el propio Trump no es el que más votos sacó y es presidente. Eso es por la representatividad de los diferentes estados en ese mecanismo, claro, indirecto que tienen de elección del presidente, colegio electoral se llamaba acá. Y la provincia de Buenos Aires tiene un sistema electoral donde es un hecho objetivo que hay votos que valen más que otros para la representación parlamentaria. Algunos me decían ciudadanos de primera y de segunda. Bueno, sí, ahí hay una inadecuación que lleva a determinadas cuestiones que se expresan después en la representatividad política y después en la política. Y además hay algo más, acá las cámaras, diputados y senadores, se eligen por sección electoral con determinada representatividad en diputados, pero una representatividad igual en el Senado, y eso hoy no expresa la cantidad de habitantes. Así que sí, ahí hay una inadecuación que lleva a que tengan igual cantidad de representantes, zonas o regiones más o menos pobladas, y eso es injusto, sí, evidentemente es injusto. Lo que pasa es que requiere una reforma de esa ley, y muchas veces reformar esas leyes requiere también que las regiones que están representadas distintas. Claro, que las propias representatividades actuales, pero creo que es algo que está muy bien poner de relieve porque es muy llamativo. Hubo una diferencia muy grande y eso no se refleja en las cámaras. Y además las dos cámaras tienen el mismo sistema de representatividad, que no tiene mucha lógica, porque, por ejemplo, a nivel nacional, el Senado está hecho un poco para eso, para que haya una representación igual, un balance de cada una de las provincias, aun cuando son provincias con diferente cantidad de habitantes. Ahora, acá pasa igualmente para Senado y diputados, entonces se copia esa forma de representación en las dos cámaras. Lo hemos visto en la práctica. Sí, lo que digo y que me parece importante es que dado que el sistema es así, también le cabe una doble responsabilidad a quien es oposición. Le cabe una doble responsabilidad, porque tiene que también aún, digamos, generar mecanismos de flexibilidad, tal vez para acompañar, dado que estas son las representatividades, porque hoy la cosa es así, la digo con todas las letras. Hoy el quórum en el Senado, y ni hablar de ganar una votación, lo define mi oposición. Entonces, de ser por eso, ninguna ley que no le guste a mi oposición va a salir. Y sin embargo hubo una elección y ganó una fuerza política que es el Frente de Todos, con un resultado muy contundente. Entonces, ¿cómo hacemos? Si solo va a votar Cambiemos lo que está de acuerdo, y las leyes, y bueno, vamos a terminar solo con leyes macristas, pero no es un gobierno macrista. Entonces vamos a tener que encontrar una solución de cara a la sociedad. Por eso a mí no me pareció mal que votaran en contra y que defendieran a los sectores concentrados, si es eso lo que piensan. Lo que no me gustó es que lo hicieran en nombre de intereses que no eran los que estaban defendiendo. Esa es la discusión un poco cuando decían, apareciste enojado. Bueno, porque a mí no me van a venir a decir que esta ley era un impuestazo cuando eran los mismos impuestos que el año pasado y que lesionaba a los sectores medios cuando apuntaba a los sectores
digamos, más prósperos, no es lo mismo. Entonces, sí podemos discutirlo y si ellos quieren representar esos sectores y que el Senado sea un Senado que represente a esos sectores, bueno, podemos dar la discusión política. Lo que no puede pasar es que representen y defiendan un sector, voten en contra por eso y digan que lo están haciendo por otro tema. Entonces, eso era un poco la discusión que se dio. Y creo que a nivel social, bueno, no sé si está del todo resuelto, pero sí yo estoy conforme con que se escuchó nuestro punto de vista. Después habrá quienes por prejuicio, por posicionamiento económico o político o por convicción piensen que en las 200 propiedades más caras de la provincia no pueden pagar 12% más que la inflación del año pasado. No sé, tendrán que discutir. Otro problema estructural que estás sintiendo y que los bonaerenses van a sentir ahora tiene que ver con el régimen de coparticipación que tenés y con el hecho de que el fondo de conurbano se haya licuado como se licuó, ¿no? En estas circunstancias, digo, ¿hay verdaderamente posibilidad de una solución bonaerense para el tema de la deuda o inevitablemente esto reclama la intervención? Mira, yo creo que lo que hoy le planteamos a los acreedores, que me parece que los acreedores lo entienden bien, los bonistas, que es que la provincia de Buenos Aires este año tiene 2.900 millones de dólares de vencimientos de deuda. Y nosotros dijimos que hay cuestiones y prioridades que vamos a atender porque no vamos a dejar ni a los sectores que la están pasando tan mal sin alimentación, sin cuestiones básicas, o no vamos a dejar todas las escuelas rotas porque ha habido cuestiones trágicas vinculadas con esto, con el mantenimiento de las escuelas. Por eso no lo vamos a hacer. Entonces no es que vamos a atender esos vencimientos de deuda a costa de, digamos, de un deterioro mucho mayor en la provincia de Buenos Aires. Pero digo más, también hemos dicho que un principio central para poder atender los vencimientos de deuda y atender los compromisos, así sea que los haya tomado la gestión anterior, porque dicen, bueno, esta deuda la tomó Scioli, la tomó no sé quién. Lo que digo, de los 2.900 millones que vencen este año, son de los 4 años, claro. 2/3 son de los últimos 4 años y el tercio restante es de los últimos 200. O sea que no hay mucha explicación para dar porque la deuda, bueno, se va acumulando, refinanciando. O sea que yo lo que digo es que uno de los principios es que hay que volver a crecer y la provincia tiene que volver a crecer porque si la economía se expande vamos a recaudar más fondos y esos fondos nos van a permitir atender las necesidades para las cuales estamos acá por designio y por voluntad de los y las bonaerenses y además porque tenemos responsabilidades legales, constitucionales de atender determinados derechos y necesidades y también poder atender con un esquema o con un perfil, se dice esto de reperfilamiento, con un perfil de vencimientos mejor armado, porque además lo que hizo el gobierno anterior, que es lo que no pueden explicar y que es difícil de justificar, es que los vencimientos, ya creo que está bastante claro, son 11.200 y pico de millones de dólares de la deuda total y en los 4 años que a mí me toca ser gobernador, vencen cerca de 9.000. Entonces, si el 75% de la deuda vence en 4 años, algo está mal diseñado. Depende de los propósitos. Depende de los propósitos. Entonces, hay que crecer para poder pagar. Y para crecer, si vos estás en una política de ajuste permanente, por ejemplo, no hay crédito. Entonces, la gente usa el crédito para consumir y para producir. Entonces, por un lado no hay consumo, pero por otro lado no hay producción. Entonces, si no hay consumo ni producción, yo no puedo recaudar fondos. Entonces, como no puedo recaudar fondos, no puedo pagar la deuda. Entonces, es ese círculo vicioso del endeudamiento y el ajuste que te lleva a más endeudamiento y más ajuste. Pero no solucionas ni el problema del gobierno, ni el problema de la sociedad, ni el problema de los acreedores. Entonces, sobre esa base, lo que estamos diciendo es hay que ir a una solución para la deuda de la provincia que es parecido a lo que está diciendo hoy la Nación. Por no decir lo mismo, es lo mismo. Otro tema que me consta que te desvelaba incluso antes de asumir
es el tema de la situación de las cárceles, ¿no? Porque ahí muy claramente había una situación de cazabobos que tenía que ver con la forma en la que la administración anterior había dejado de pagar los servicios de las empresas que le dan la comida a los presos. Pero bueno, más allá de poder contemplar esa situación en particular, el tema de las cárceles, de la sobrepoblación carcelaria y todo eso es, digamos, un problema estructural de todo el país y de la provincia en particular. Sí, de la provincia en particular. Mira, estos son los datos objetivos. Cuando asume Vidal, hay 33.000 personas privadas de la libertad en la provincia. Cuando termina el gobierno de Vidal, hay 49.000. Y si uno mira las estadísticas de hechos delictivos, de seguridad, no mejoró. O por lo menos no mejoró. Bueno, no mejoró, empeoró en casi todos los renglones. Pero seguro no hubo una mejora. Es decir, que se aplicó determinada política. Ahora, ¿qué es lo que genera eso en términos de condiciones de quienes están presos? Bueno, la capacidad de las cárceles de la provincia de Buenos Aires es de 25.000 internos. Entonces, hay el doble de lo que soportan las cárceles de la provincia. Entonces, se genera una situación de hacinamiento, lo cual tampoco es conveniente desde el punto de vista de la prevención del delito, ¿no? Porque el que pasa por la cárcel también con una prisión preventiva por un hecho a veces menor termina en condiciones que en lugar de ser las cárceles un lugar, como dice el Papa Francisco, de remediación, de reparación, digamos, donde se busque una salida de sociabilidad y bueno, y eso tiene que ver con enseñar oficios, que no es decir, bueno, yo trabajo para que, simplemente cosas básicas que todo el mundo entiende, sabe, y que la verdad que el maltrato o las malas condiciones de vida o mezclar delitos de diferente peligrosidad y gravedad hace que a veces se genere adentro de los establecimientos también una escuela que no tiene que ver con enseñar oficios o universidad, sino lo contrario. Entonces, me parece que todo esto estamos todos de acuerdo. Así como terminó el gobierno anterior, la verdad que no se respetaban los derechos humanos básicos. Yo sé que hay gente que dice a los presos, no sé qué, pero la verdad que condiciones de vida, de hacinamiento, estaban durmiendo en los pasillos, durmiendo en las enfermerías, durmiendo en las comisarías, que está prohibido. Entonces, bueno, todo esto, obviamente, la conclusión es no se arregla en 2 minutos. Porque si uno dice, bueno, hay que construir cárceles para alojar a todos los presos, bueno, lo que queda claro es que en 4 años tampoco vamos a duplicar la capacidad de las cárceles de la provincia, lo que no se hizo en los 200 anteriores. Entonces, hay que buscar políticas que tengan que ver con la prevención, que tengan que ver con bueno, muchísimas cosas. Pero lo que es seguro es que las condiciones inhumanas es algo que hay que solucionar. Por suerte, desde que entramos, no solo atendimos el problema de que sin comida, obviamente, después eso termina muy mal, terminó en huelga de hambre, había 15.000 prácticamente presos haciendo huelga de hambre, pero era una huelga de hambre que tenía que ver con que no les llegaba la comida. Entonces, pero bueno, ese tema había que solucionarlo y se encaró una política de largo plazo. Por eso el ministro de Justicia, Lac, junto con la Corte Suprema, incluso el procurador, hicieron una mesa de diálogo donde también están representados familiares de presos para buscar una salida que pueda ser tal vez de más largo plazo, a ver cómo hacemos que esto, bueno, no sirvió ni para prevenir el delito, ni sirvió porque desbordaron los establecimientos y eso tampoco sirve. Bueno, así que hay una mesa de diálogo donde participa el Poder Ejecutivo. Pero no es solo un tema del Poder Ejecutivo. Fíjate que el que decide si van presos o no es siempre un juez, el Poder Judicial, o los fiscales. Entonces hay que juntar a todas las cabezas en una mesa para buscarle una solución. ¿Cuál es la solución? La verdad que haya menos violencia, menos delito, que haya más seguridad. Esa tiene que ser el objetivo y el resultado. Bueno, eso hay que trabajarlo, pero lo que digo es que
dejaron una situación muy fulera, hasta inhumana. Hace un par de días un medio que se llama La Política Online dijo que la bonaerense estaba irritada porque Bernie no confía en ella, el ministro de Seguridad, al punto de que ni siquiera le confía su propia custodia. Digo, yo no sé si esto es cierto o no, o si simplemente es mala leche, pero muy claramente la bonaerense es un tema estructural, ¿no? Digo, me imagino, para el Poder Ejecutivo. Sí, mira, te voy a decir de dónde empiezo. Son trabajadores de la provincia de Buenos Aires que estaban teniendo, y no ahora, y no solo en los 4 años, pero se agravó, condiciones de trabajo que no eran las mejores. Entonces es muy difícil, si no hay capacitación, no hay equipamiento, hay mal salario. Y bueno, como trabajadores es un problema. Y después se les exige porque además arriesgan la vida, porque es verdad eso. Andan con un arma, pero arriesgan la vida. Entonces, bueno, eso requiere una batería de políticas que tienen que ver con muchísimos factores. No es fácil, es un tema que no es fácil, que también tiene que ver con las condiciones sociales. Muchas veces los propios agentes de la policía de la provincia o aspirantes tienen que ver con que no consiguen otro trabajo. Entonces, desde ahí empieza la situación social. Y yo creo que es una salida laboral digna, incluso absolutamente valorable, porque hay gente que son bonaerenses, que deciden participar o formar parte de una fuerza del orden y de una fuerza policial. Y bueno, lo que hay que darles es condiciones de trabajo, hay que darle dignidad en ese trabajo, hay que reconocerles ese trabajo, que es un trabajo muy importante, y hay determinadas normas, leyes, procedimientos, porque no deja de ser una fuerza totalmente jerárquica que hay que cumplir. Entonces hay que ver si en el cumplimiento de esa ley, qué es lo que es más efectivo y menos efectivo. A mí me parece que nuestro ministro de Seguridad está en esta misma lógica. Yo, por ejemplo, la gobernadora anterior tenía su custodia, venía de la ciudad de Buenos Aires. Era de la Policía Metropolitana. No es mi caso. Yo también como gobernador tengo, digamos, naturalmente, y eso es así, bueno, es de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y la verdad que yo he conocido a los que, bueno, tienen más cercanía y son buena gente, honesta, eficaz, está bien, con excelente voluntad y predisposición, y además buenas personas. O sea que, como en todos lados, lo que hay que hacer es darle buenas condiciones de trabajo, porque si no, ¿qué podemos esperar y qué podemos exigir? Eso es lo primero. Me parece que eso tiene que ver con todo lo que venimos hablando, el fuerte endeudamiento, la cuestión presupuestaria, y bueno, y después el ministro está trabajando muy bien, y nuestro único objetivo es que los y las bonaerenses estén más seguros y más tranquilos, cosas recontra básicas, que obviamente en situaciones sociales más extremas es más complejo. También hay que ver que en la provincia de Buenos Aires, estos son números provisorios que tengo, pero los que están en la calle, en la fuerza de seguridad que están en la calle, son más hoy de seguridad privada que de seguridad pública. Entonces, bueno, también hay cuestiones que tienen que ver con la regulación de esa seguridad privada. Las estadísticas las estoy terminando de certificar, pero creo que es una proporción muy alta en la que aventaja la fuerza de seguridad privada a la policía de la provincia de Buenos Aires en la calle, digamos, en la calle. O sea que eso requiere una regulación, también una articulación. Está muy privatizada la seguridad en la provincia. Uno lo ve, ¿no?, en los barrios privados, en los countries, hay seguridad privada, y eso tiene que ver, con varios factores. No estoy haciendo un análisis, sino una descripción. Tengo las dos últimas. Una, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, lo que está pasando en la Argentina,
no pasa en un tupper, está pasando en un contexto internacional donde hay una serie de crisis de representatividad política muy grande, pero también hay una crisis grande en lo que es el sistema económico, en el cual se viene anunciando una nueva catástrofe desde hace cantidad de tiempo. Digo, además del político y el gobernador, el doctor en economía, digo, ¿cómo ves que está evolucionando, o cuál imaginás que pueden ser los próximos pasos, lo que se puede ir dando en el mundo en materia de crisis o no crisis económica? Como economista tendría que decirte, porque además nos encanta, esto yo lo anticipé, ¿no? No es del todo cierto, pero la verdad que, sobre todo en los últimos años, pero a mí me tocó ser ministro de Economía en una época que, bueno, que a nuestra oposición le gustaba llamarla viento de cola, no sé qué. A mí me tocó experimentar la crisis de 2008, que Lehman Brothers, bueno, todo esto de la subprime, las hipotecas, los derivados, bueno, los CDS, bueno, todas esas cosas más técnicas, todos saben de qué hablo. Lo que quiero decir, para ponerlo en perspectiva, es que la crisis capitalista más profunda es de la crisis del 30, en eso hay unanimidad. Y es una crisis que se inicia en Estados Unidos, con todo ese lío que conocemos, funde General Motors, funde AIG, que es una de las aseguradoras y empresas financieras, funde Lehman Brothers, que es una casa financiera que tenía, digamos, muchísima trayectoria, era muy antigua. O sea que fue una crisis muy fuerte, sacudió a Estados Unidos. En Estados Unidos se duplicó el desempleo, pasó más o menos de 5 a 10 en aquel momento, y parecía que era una crisis norteamericana y financiera, y terminó al rato afectando a Europa, ya por 2010 le pega muy fuerte a Europa, crisis europea, se duplica el desempleo, y todo eso va teniendo correlatos políticos, porque a mí me gusta decir que soy economista, pero que trato de estudiar las articulaciones y las vinculaciones entre los hechos económicos y sus formatos políticos. Y bueno, a ver, empezó a entrar Europa en crisis y apareció todo este lío con los inmigrantes, también en Estados Unidos, porque había cada vez menos trabajo, y cuando había menos trabajo, vos sabés que las ex colonias europeas son ciudadanos europeos, tienen pasaporte, pero bueno, en Francia, en Alemania, en varios lugares, empezó a haber un hecho con los inmigrantes que muchas veces eran no ilegales sino legales, pero que eran ciudadanos de las ex colonias, que además con la comunidad europea, también los de un lugar de Europa podían ir a otro. Entonces, bueno, todo esto empezó a generar también hechos políticos, sociales, culturales muy graves, que yo asocio con la crisis. No digo son producto exclusivo y determinístico de esa, pero digo sí, tienen claramente una vinculación, y después esa crisis se desplazó hacia la periferia, el tercer mundo. Obviamente, los países emergentes se los suele llamar hoy, y eso involucra desde Rusia a China, América Latina, y se expresó en 2014 por la caída en picada de los precios de las commodities, o sea, de los productos primarios de exportación. O sea que yo veo que son diferentes estaciones, estadios, momentos de esa misma crisis. O sea que si vos me preguntás, la crisis esa no terminó. Se está desarrollando, se está desenvolviendo, se está desplegando. Y ha tenido también una evolución geográfica, si uno lo pudiera decir así, y que es económica también, pero cuando cayeron el precio de las commodities, yo era ministro de Economía, y cayó el precio del petróleo, pero cayó el precio de la soja, y cayó el precio del trigo, y cayó el precio, se desplomaron las commodities internacionales. Eso después obedeció un ciclo, nunca volvieron a tener los valores de antes de la crisis. China, uno dice, bueno, pero ¿cómo crece China? Bueno, dejó de crecer a tasas tan chinas como eran antes. Y entonces China, por ejemplo, cambió su política de desarrollo y dijo que iba a tener un desarrollo más para adentro que para afuera, porque cayó el mercado mundial, el comercio mundial. Entonces, todavía eso está en camino, tanto en lo económico como en lo político. Se está desplegando. Y nadie sabe, estas cosas todos saben cómo empieza, nadie sabe cómo termina.
La crisis del 30, te digo, y no quiero ser agorero, terminó en, ¿qué te puedo decir?, la Segunda Guerra Mundial. Que de alguna manera muchos dicen que solucionó esa crisis porque entonces los estados se pusieron armamentistas y bueno, y despegó la economía. Después no salió igual el mundo porque salió con Estados Unidos, primer potencia, bueno, Rusia y la Guerra Fría, pero básicamente terminó de sepultar a Inglaterra como principal potencia mundial. O sea que esto implica reacomodamientos geopolíticos, pero para decirlo simplemente, entramos en una época de muchísima volatilidad en lo financiero y en lo comercial a escala mundial, o sea, los precios. Y bueno, hoy hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos que va teniendo diferentes episodios, más dureza o menos dureza. Y nosotros capaz que yo hablo ahora y parece que hablo chino, ¿no? ¿De qué está hablando este hombre? Pero sí quiero decir que como gobernador de la provincia de Buenos Aires me preocupa, porque afecta todo esto a la provincia de Buenos Aires. La guerra comercial que está habiendo afecta el acceso a los mercados, la cuestión financiera también, lo de la deuda tiene que ver con esto. Cuando le dejan de prestar a Macri, que se había endeudado a lo loco, pero le dejan de prestar, también es en el marco de algo que estaba pasando en Wall Street y dijeron no le prestamos más, porque Macri era parte de los países emergentes. Como Argentina se había desendeudado, la relación con Néstor y Cristina, la relación deuda-producto era extremadamente baja, cerca del 38%. Entonces Macri tenía un margen, lo aceptaron ellos mismos, ¿no?, para endeudarse a niveles de 60, 70% del producto, porque estábamos con un nivel de deuda-producto muy bajo. Usted, viste, vas al banco y le dice, te pedís un crédito y te dicen, a ver, muéstrame cuánto está de endeudado. Si estás muy endeudado, ni te prestan. Bueno, Argentina estaba muy poco endeudada, entonces le prestaron a Macri. Y responsablemente se la patinó. Esa deuda se la patinó en fuga. Fue un uso muy poco inteligente y muy poco útil de ese endeudamiento. Hubiéramos hecho no sé cuántas vacas muertas con los 100.000 millones de dólares que tomó en los primeros años, ¿no? Era mucho de lo que necesitábamos y que nosotros no teníamos ese acceso a los mercados por los buitres, por tal cosa, y seguro no se resolvía así. Y la última, bueno, que deriva de lo que estabas diciendo respecto a tu preocupación sobre cómo esto afecta a la provincia. Bueno, te tocó un momento particularmente complicado, lleno de incendios por todos lados, pero yo me preguntaba si aún así te permitías desarrollar una visión sobre lo que podría llegar a ser Buenos Aires si la máquina de impedir dejase de funcionar como viene funcionando. No, es que ya está haciendo, Yo estoy muy conforme. Nosotros en muy poco tiempo, tendencialmente a veces, con algunos elementos que tienen que ver con establecer determinadas políticas, determinados nortes, determinados objetivos, y empezar a hacerlo. Mira, nosotros nos proponemos arreglar las escuelas, ¿no? Probablemente eso, si uno va a fondo, hay que arreglar las que están, construir nuevas, hay muchísimo para hacer. Pero veníamos de una trayectoria para abajo. Hoy mismo está habiendo una enorme campaña de vacunación en la provincia. Bueno, lo que había era lo contrario, es decir, que esto ya está teniendo efectos de corto y de mediano y largo plazo. Claro, obviamente que uno después tiene determinados recursos, dispone para que eso sea más rápido y más profundo, empiece y vaya teniendo un ritmo y se vaya estableciendo. Yo creo que el cambio se vio muy rápido porque, a ver, a nivel del gobierno nacional, Alberto, Cristina han planteado desde el principio, bueno, que vuelva el crédito, entonces la tasa de interés bajó 11 puntos. Hasta ahora lo único que veíamos eran aumentos de la tasa de interés. Entonces ya está cambiando la tendencia. Las tarifas estaban dolarizadas, no paraban de subir. Ya hemos dicho, por un plazo no suben, ya cambió la tendencia. Es decir, en varias cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los y las bonaerenses, sea trabajador o sea empresario, sea peón rural o sea pequeño productor, ya cambia porque el acceso al crédito se hace más fácil, porque se decretaron aumentos en las jubilaciones, en los salarios, entonces ya hay un mango más en el bolsillo, ya puedo tomar crédito de otra manera, ya las tarifas no se llevan tanto de mi ingreso y además
y ata la anterior pregunta con esto. Cuando hay tanta incertidumbre a escala internacional, cuando hay tanta volatilidad, tantas altas y bajas, tanto no sé qué va a pasar, tanto Trump, que los misiles, y entonces qué va a pasar con el precio del petróleo, tanta incertidumbre, es también un rol del Estado el de generar una estabilización en la medida. No podés extraerte de esos contextos mundiales. No podés impedir que eso ocurra. Pero podés generar cierta previsibilidad. Sí, pero yo lo dije alguna vez así. Le dije, si hay tormenta, si vos ves que se viene una tormenta, y bueno, primero comprás un paraguas. Después cuando empieza la tormenta lo abrís. Capaz si vos sos, digamos, el que tiene la posibilidad y la obligación de hacerlo, entonces capaz el que está al lado dice, pucha, qué previsor este tipo, que ahora permite que yo no me empape. Bueno, ese es el papel del Estado. Nosotros tenemos que comprar el paraguas y si lo tenemos lo abrimos. ¿Qué hizo Macri? En medio de la tormenta, el paraguas que tenía lo tiró a la basura, o se le rompió, se le agujereó, o le sacó el forro al paraguas, y le sacó los alambres, se lo dio a otro y dijo, bueno, ahora el que puede, cómprese un paraguas. Y resulta que era un primo el que vendía los paraguas. No sé, digo por decir. No, digo, también se genera un negocio. Y también los más poderosos, los que tienen más medios, obviamente, cuando la cosa está peor, tal vez tienen un manguito, un ahorrito, una posibilidad o una cuenta en Panamá. Entonces a ellos, la catástrofe mundial capaz que no los afecta tanto. O capaz hasta les da una oportunidad de timbiar con algún título y llenarse de plata, porque no te creas que cuando se arma río revuelto, ¿no? Pero ganancia pescadores, el pescado pierde porque lo pescan igual. Y el que no anda con caña y no sé qué, la ve pasar. Entonces yo creo que es un papel del Estado, papel de cuidado, de atención, de protección, de acompañamiento. Yo entiendo que cuando me tocó ser ministro de Economía, que todos decían, la economía dejó de crecer, pero cuando uno miraba a su alrededor, grandes potencias se estaban hundiendo. Entonces uno dice, capaz que no crezca tanto como antes, ya es un objetivo interesante, que no caiga. Entonces yo siempre digo que no haya caído el salario real, porque todos decían, tienen inflación. Sí, teníamos inflación, pero el salario iba igual o por encima de la inflación. Entonces, es cierto, mejor no tenerla, pero la tengas o no la tengas. Si vos tenés una inflación del 5%, pero el salario no crece nada, también es un problema. O sea que el nivel de la inflación siempre tiene que ser comparado con otra cosa. Mejor tenerla la más baja posible, pero seguro lo más importante es que los salarios, las jubilaciones, los ingresos de los pequeños productores, de los profesionales, no estén por debajo. Porque aunque tengas una inflación muy baja también, en los 90 pasó eso. Tenías una inflación muy baja, pero una jubilación de 150 pesos congelada durante 10 años. Y los precios subían, capaz menos, pero también le sacabas al jubilado. Entonces, estas son cosas que es un papel del Estado, no estoy tratando de reivindicar lo que se hizo, simplemente estoy diciendo cuál es el lugar, el rol que creo que tiene que tener el Estado en este papel de incertidumbre, más que antes. El Estado nacional y el Estado provincial, con los instrumentos, que no son tantos porque ante una tormenta como Lehman Brothers 2009, tanto que hacer no tenés. Pero conseguí que con la banca pública, si el crédito internacional se va a cualquier lado, le pueda prestar al chiquito para que tenga todavía una tabla para agarrarse, aunque se haya hecho trizas todo el sistema mundial. Entonces, ese es el papel del Estado, estar ahí, no como lo del Titanic, tener botes solo para lo de primera clase. Me parece que primero hay que doblar el timón, lo más rápido posible. Y segundo, que ante las desgracias y los problemas que están fuera de tu dominio y tu control, ocuparte de los que están más desguarecidos, o desguarecidos se dice, sí, o los que están... los que tienen menos posibilidad de afrontar esos líos, el Estado que está para eso, Por eso a mí me parece importantísimo desarrollar esos instrumentos y esas capacidades del Estado, devolverle al Estado en lo simbólico ese papel que tiene que tener, porque entonces se va a entender mejor qué estamos haciendo ante las críticas, la ideología, los dogmas, los manualcitos, el sentido común, que muchas veces es muy neoliberal, el sentido común. Entonces, bueno, ese es un poco... Y yo soy muy optimista, porque digo, seguro que al que le estamos vacunando hoy, ya le cambiamos la vida. Entonces, aunque sea en la peor de las adversidades, mejor que haya un Estado que cuida, protege,
acompaña a los que más lo necesitan y a los demás también, porque Alberto lo dijo, cuando vos le subís el sueldo del jubilado, no la manda a Panamá. Va y la gasta en un comercio que capaz ya no es alguien que está en esa condición, pero entonces se empieza a mover de nuevo la rueda y empieza... por eso, paradójicamente en la economía la ley de la gravedad funciona al revés, y lo digo para los que hablan de la teoría del derrame, va de abajo hacia arriba, va de abajo hacia arriba. Por lo menos si uno quiere distribuir bien, si no puede poner arriba, pero de arriba va siempre más arriba. Entonces ese es un poco el papel, y yo soy muy optimista porque también ya se está viendo algunos efectos con lo que se hizo a nivel nacional y provincial, que sí, que no, digamos que uno espera que cambien hoy, que cambien la tendencia. Dejar de caer ya es mucho cuando uno viene de tanta pérdida y tanto deterioro. Y es importantísimo que los que más necesitan sientan que hay de nuevo un Estado que se ocupa, que pone el cuerpo, que no se borra, que no le echó la culpa a nadie, que puede decir, miren, esto es tal cosa y tal otra, pero no en el marco de no me ocupo, sino que me empiezo a ocupar. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos.